vamos a pasar a presentar nuestro invitado de hoy, que es Nacho Rodríguez, más conocido como Nachísimo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes todavía. ¿Cómo le va? Bueno. Gracias, Carlos. Bueno, un gusto y la verdad que te agradecemos el tiempo que vas a disponer para esta charla, que es una especie de, podríamos decir lo que se dice en un término un poco foráneo, una masterclass, una gran clase, porque últimamente venís dando estas charlas, ¿no? Sí. Vamos a hacer charlar un poco de lo que, como te comentaba, fue un poco mi trayectoria y cómo me fui formando y capacitando para llegar hoy a donde estoy y trabajar en lo que estoy trabajando, que es la ilustración, el concept art, y bueno, en estos momentos la posibilidad de ser director de arte. Así que me parecía que por ahí una linda forma de contar esto era, bueno, ver cómo me fueron marcando distintos hechos y experiencias en mi carrera para ir formándome. Claro, vamos a ir de a poco desandando y tratando de explicar lo que quiere decir, por ejemplo, concept art, para quien no conoce mucho esa terminología, porque, te voy a contar una anécdota yo a vos ahora. Dale. Ya que vas a contar muchas vos, un poco para ilustrar un poco, valga la redundancia por la charla, ilustrar a quienes nos siguen, que ya están conectados, y mira, ya están mandando comentarios, que los vamos a poner en algún transcurso de esta charla. Vale. El hecho de que mucha gente cree que ir a la Facultad de Artes o a la Escuela de Arte, vamos a suponer de Berisso, presupone tan solo que uno va a dibujar para una galería de arte, que está muy bien, ¿no? O sea, también muchos seguramente lo has hecho o lo vas a hacer y yo también. Pero, por ejemplo, la otra vez en una charla, yo estaba, cuando se podía reunirse, en un cumpleaños, estábamos en una charla con una persona que tenía una juguetería muy grande. Entonces, nos ponemos a charlar y uno de los chicos dice, yo quiero ser ilustrador, quiero ser dibujante, ¿no? Uno de los chicos. Y el padre le dice, que era esta persona de una juguetería, no, pero hay que ser futbolista en este país, te vas a morir de hambre con eso, porque del arte nadie vive. Y entonces yo le dije, pero mirá, vos tenés una juguetería, las cajas que vos vendés de los juguetes, las etiquetas, los personajes que son los muñecos que vos vendés, están en blanco, no tienen forma, no tienen color, no tienen ilustraciones. Y sí, todos tienen. Bueno, entonces los juegos de mesa, los personajes de licencia de Disney, de Warner, eso, la juguetería es todo eso. Claro, tal vez no piensan que esto que haces vos, que lo vas a explicar muy bien seguramente, del concept art, del diseño de personajes, de la dirección de arte de distintos productos que tienen que ver con el entretenimiento y el consumo, están en la vida cotidiana todo el tiempo. Entonces, me parece que es bueno que lo empieces ya que tenemos la oportunidad, a desarrollarlo en esta charla que, bueno, es un lujo tenerte como invitado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Carlos, primero agradecerte por la invitación. La verdad que está genial el espacio que estás creando y lo que haces al compartir estos encuentros, que la verdad que bueno, yo después más adelante voy a contar un poco que también lo hago por mi cuenta y me parece que el contexto redaba para esto, para acercarle la experiencia de gente que por ahí ya está en el medio o trabajando en la industria a personas que por ahí se están queriendo formar o meterse en este universo o simplemente conocer un poco de esto. Bueno, esto que marcás, cómo llega un dibujo a estar en la caja de un juguete, por ejemplo, en una juguetería. Y me voy a agarrar de este comentario que hacías, de que un poco fue el pie mío también para estudiar esto, para querer trabajar en la industria de la animación, que es donde hoy más me enfoco. Y parte de esa introducción fue a través de un curso de animación, porque yo estudié en el Bachillerato de Bellas Artes, donde me formé como artista visual en discursos visuales, y un poco sentí durante esa formación en el secundario que iba hacia ese lado más académico, de decir, bueno, voy a hacer un cuadro y ese cuadro va a estar en un museo, por ejemplo, o una galería.
Después hubo algunos profesores que abrieron un poco la cancha, pero más que nada lo que me ayudó a decidir hacia dónde quería ir era la animación. Un curso de animación que hice en un estudio de La Plata, se llama Amblagar, pero particularmente con una persona que fue Santi Lozano, que también es un animador y artista platense muy, muy grosso, que fue el que me abrió la cabeza a descubrir que los dibujos que yo hacía podían ser para un montón de otras cosas. A mí me encantaban los dibujos animados, pero nunca había asociado o me había costado asociar que yo podía hacer dibujos para eso. Claro. Y ese curso de empezar a mover personajes, de empezar a hacer un dibujo y que se mueva y darle vida, me hizo descubrir que atrás de eso había un montón de etapas de producción y que una de ellas, por ejemplo, es el concept art o, como mencionabas, el diseño de personajes. Bueno, ahí veo que van pasando las imágenes. Todo esto pasaba antes del 2013. Como te decía, a mis 17 años fue que hice este curso de animación. Y no solo fue un curso que me abrió la cabeza en ese sentido, sino también ese mismo estudio me dio mi primer trabajo. A esa edad, a los 17 años, tuve mi primer trabajo en la industria de la animación, que fue pintar unos sprites, que son unas imágenes en secuencia para un juego que es esto mismo, animar un personaje haciendo distintas acciones. Y era para un juego en una red social, creo que recién empezaban a aparecer los juegos online para Facebook, o estaban en su auge, y era para un juego de ese estilo. Entonces, ya fue, dije, ahí me explotó la cabeza de decir, tengo 17 años, descubrí un universo nuevo y además me dieron un trabajo y me pagaron. Entonces, descubrir eso, que existía esa posibilidad, fue lo que me terminó de decidir, bueno, cuando terminé el secundario, de ver cómo ir hacia la animación, cómo dedicarme, cómo convertir la animación en mi objetivo y tratar de llegar a eso. Claro, y ver también que desde la animación también el mismo lenguaje o muy parecido se incorpora a otros productos de entretenimiento como los videojuegos, que son una industria muy, muy grande. O sea, Argentina tiene grandes desarrolladores de videojuegos. Sí, totalmente. Obviamente, acá en la Facultad de Informática se producen y se generan muchos y se forman esos recursos humanos. Pero a veces la parte artística es como que, para mi modo de ver, ¿no? Es como que le falta, o sea, falta personal en eso, falta formación. Todavía no acompañan. Tiene, sí. Claro, pero bueno, en la medida que haya muchas más personas, que se difunda mucho más y haya más formaciones, se puede satisfacer ese mercado interno y también, digo, para el exterior, porque bueno, sí, seguramente vas a contar tus experiencias también que trascienden las fronteras. Totalmente. Y un poco, bueno, esto que mencionaba de los videojuegos, por ejemplo, cuando me puse a buscar qué carrera podía estudiar en la facultad para formarme pensando en la animación, descubrí multimedia como ese acceso, era lo más cercano que tenía. Había carreras de animación en lo que había investigado era en Capital, pero era privado y era bastante caro. Después, por otro lado, había tanteado Avellaneda, pero bueno, el tema es que no me cerraba mucho el tema de la zona y de los horarios que tenía, el viaje, como que eran un montón de cuestiones. Entonces vi que multimedia tenía, cuando leí de qué se trataba, hablaba de esto, de videojuegos, mencionaba animación, mencionaba algo de programación, algo de 3D, y me llamó un poco la atención todo eso. Y dije, bueno, yo entrando en este universo descubrí que la animación no era solo, como decía, tampoco solamente animación 2D, Disney, existían un montón de otras cosas dentro del plano de la animación. Y bueno, en multimedia me pareció que era la opción adecuada para empezar a explorar algunas de esas cuestiones. Claro, entonces, bueno, fue que en el 2008, ya con mis 18 años, decidí embarcarme en esa carrera de diseño multimedial, de la cual estoy recibido y soy licenciado en diseño multimedial. Muy bien. Pero además, bueno, en ese contexto nos conocimos, porque vos exactamente. Fuiste alumno de la cátedra nuestra en Lenguaje Visual 3, hiciste un libro excelente, un corto también, que lo recordamos, y bueno, ahí tuve oportunidad de convocarte a la cátedra, estuviste un par de años de ayudante ad honorem, pero bueno, eso lo vas a contar vos ahora porque ya está, Dale, podemos, la presentación. Así vamos a arrancar con esta cronología que vos hacés.
Exactamente. Bueno, yo marco justamente parte de esos hitos que marcaron mi carrera. Bueno, el 2013 fue un año clave para nuestra ciudad. También fue el año de la inundación. Fue un año, bueno, que arrancó, la verdad que con esa situación catastrófica que, bueno, a mí si bien fue fue tristísimo lo que pasó. Yo perdí todos mis dibujos en esa Uf, inundación. En mi casa tuvimos un metro y medio de agua más o menos. Eh, eh, por suerte la familia, todos bien. Eh, pero bueno, una de las cosas que pasó fue que el estudio donde yo tenía montado, bueno, mi equipo de trabajo y demás, estaba destruido y perdí todos los dibujos. Pero Pero bueno, justo ese año pasaron varias cosas. Estas son, bueno, las que estamos mostrando ahora, si querés ir pasando, son algunas de las ilustraciones que yo venía haciendo antes de esa fecha, como proceso en paralelo a mi formación como diseñador multimedial. Yo siempre fui buscando excusas para ilustrar, para dibujar. Cada trabajo en la facultad buscaba la forma de tener yo que hacer los personajes o los fondos, o si era un juego, si era una instalación, también quería pintar lo que haya que pintar. Eh, Participé en muchos concursos, siempre busqué excusas y traté de formarme esto en paralelo a la carrera. Y en el 2013 fue, bueno, el año que elegí cursar, como bien decías, lenguaje visual 3, justamente por esto mismo, porque sabía que se hacía un libro ilustrado y después un corto animado. Entonces, seguían siendo esto excusas para mí para poder seguir aprovechando mi formación y seguir trabajando en esto, en capacitarme como ilustrador, como dibujante. Bueno, ahí a la derecha, como pueden ver, está un laburo que hicimos para la facultad, se llamó Greenkeepers, que era una aplicación, y estos eran los para celulares, ¿no? Y eran los iconos que se iban a utilizar en ese proyecto, en ese juego. Bueno, este es el libro que hice durante el trabajo en la cátedra. El profesor fue José Acosta, que estuvo conmigo. mira, creo que anda por acá, José, me parece, mirando el programa. Así que, Un genio, José. Yo la verdad que en ese momento nada, le agradecí un montón cómo me ayudó y me empujó a llevarlo a otro plano, a la ilustración, porque yo la verdad que no había hecho nunca editorial y la verdad que sus consejos y sus recomendaciones, su guía en este proyecto me ayudó un montón a esto, a entender cómo era acompañar y trabajar junto a un texto escrito. Así que la verdad que fue un muy lindo proyecto y bueno, después fue él quien me recomendó para la ayudantía, para ser ayudante de la cátedra. Pero bueno, estos proyectos junto con bueno, uno que creo viene a continuación, no, bueno, estos también fueron mis primeros proyectos como en el mundo de la animación solo, que fue hacer explainer videos o videos institucionales. Trabajé con una empresa llamada Biflux, donde me tocaba hacer todo, hacer story, diseñar los personajes, crearlos, animarlos, ponerle la música, todo por muy poca plata, pero bueno, fueron los primeros acercamientos que tuve a esto en la industria y de meterme en el universo y querer trabajar de eso, de la animación. Esto también, algunas de las búsquedas que hice en esos años. sí, cómo se ve paso a paso, cómo vas evolucionando en los tratamientos, en las técnicas, el color, ¿no? Es muy Sí, notable. bueno, para esa época me había obsesionado mucho con la luz, por ejemplo. Con cómo usar la luz como un método más para contar, para narrar. Eh, bueno, a partir del libro también, el libro tiene mucho eso de jugar con las sombras y las luces y ver cómo, bueno, gracias a José fue que dije, bueno, que podía convertir la sombra en un personaje y eso me encantó. Por ejemplo, me dio como una vuelta de rosca a la historia que yo estaba planeando y estuvo buenísimo. Ahí tenemos comentarios, muy lindo material y además visibiliza el arte que hay detrás de los videojuegos, que muchos conocen, pero otros no siempre lo suelen ver. Es cierto, esto es lo que charlamos, ¿no? Como que Totalmente. no se advierte a veces toda la problemática artística, toda la mano de obra, todo el trabajo que hay
no solamente de un dibujante o de un artista, sino de varios equipos, que eso es lo que siempre proponemos y estimulamos en nuestras charlas en la facultad. Y acá está tu profe, José, que te dice gracias por el recuerdo. Y bueno, sabía que iba a estar por acá porque había visto ya que íbamos a hacer la charla. Esto fue un trabajo para el de Limbo, fue para una revista de la ciudad de La Plata, que bueno, ahora creo que no existe más, pero que me invitaron a hacer con una temática medio posapocalíptica, contar, bueno, una historia. Bueno, la propuesta era, no me acuerdo bien de qué se trataba, pero me acuerdo que estuvo súper entretenido y divertido hacer esa etapa. Y el otro tiene más que ver con mi fanatismo por League of Legends, y es uno de los personajes de ese videojuego. Y el otro proyecto que apareció ese año, el 2013, fue Pachahuahua, que llegó por parte de un estudio con el que trabajé varios años, es Celeste Estudio Creativo, y bueno, más que nada por un amigo, un gran amigo, es Ezequiel Suárez Grec, que era en su momento uno de los directores de ese estudio, y ellos me convocaron para el rol de, entre comillas, dirección de arte, porque yo no sabía lo que era la dirección de arte, pero más que nada lo que hice fue crear algunos fondos, pensar un poco en la estética, rediseñar un poquito rediseñar y diseñar algunos personajes y darles color a esos personajes, como que viene a continuación, que es Aoni. Y tenía que ver mucho con esto, con la cultura latinoamericana y personajes nativos de nuestras tierras. El proyecto era un proyecto de stop motion, y la verdad que este proyecto fue clave también en un año donde venía de un golpe muy duro, como les mencionaba, que fue la inundación. Y bueno, y a través del libro, de esa posibilidad de ilustrar, después hacer una animación en la carrera, en la facu, y bueno, y esta posibilidad también con Pachahuahua y Celeste, y de llegar a conocer lo que es esto, dedicarme al concept y al diseño de personaje, fue lo que dije, listo, acá está lo que quiero hacer dentro de todo este universo, porque yo los años anteriores venía haciendo edición de video, me metí en motion graphic para hacer animación, storyboard, trabajé en un montón de cosas, después lo seguí haciendo, pero cada vez menos, y esto fue lo que marcó, estas posibilidades fueron las que marcaron a lo que yo me quería dedicar. Para alguien que no sabe nada de esto, que nos esté escuchando, ¿cómo lo podrías definir concept art? O sea, el concept, digamos, que mencionás vos, tu trabajo, tu tarea. Perfecto. El concept art yo lo defino dentro de una etapa de producción, el concept art. Es una de las primeras etapas. Generalmente, en muchas oportunidades, el director de arte suele hacer esas bajadas si tiene la posibilidad, pero en muchos otros casos el director de arte a veces tiene la visión, pero no tiene las herramientas técnicas como para hacer esto, una ilustración o un concepto que justamente ilustre o represente estéticamente o visualmente la idea que se quiere expresar en un producto. Vamos a decirle un producto porque puede ser una serie animada, puede ser una serie live action o película live action, puede ser un videojuego, como que es una etapa de producción que está en todos esos productos, vamos a decirle, que se encarga de eso, de hacer la primera bajada estética sobre eso. Después se desprende de ahí lo que es el visual development o desarrollo visual, que ya es una vez que está definido ese concepto y esa bajada estética, se pasa a desarrollarlos. O sea, en base a eso, en base a si hicieron, no sé, si se dieron imágenes, se puede dar referencia en cuanto al color, el encuadre, qué tipo de formas se pueden llegar a usar, pero bueno, sin bajar a lo que es el diseño en sí. Y después el desarrollo visual se encarga de eso, a partir de esa bajada estética, desarrollar visualmente cómo van a ser las cosas. En el caso de los personajes, en el caso de los props, de los escenarios, bueno, se hace ya a partir de esa instancia. Eso es lo que entiendo yo como instancia de concept art. Crear todo un universo que puede trascender lo que es el producto que se está haciendo, porque puede arrancar con un corto, pero después a lo mejor ese corto tiene mucho éxito, se transforma en un videojuego
y vienen las historietas, o sea, viene una galería sí, productos, ¿no? A veces como que tengo un poco de miedo decir productos, no, son productos, Sí, productos de sí, sí, entretenimiento, productos de consumo, tal cual. inclusive productos vinculados a la cultura popular, en muchos casos, ¿no? Como pueden ser las historietas, los cómics, los videojuegos mismos, y a Totalmente. través de distintos dispositivos que pueden ser desde un teléfono hasta, bueno, ojalá que sea, ¿no? Un largometraje, que se pueda llegar a eso. Sí, ni hablar. Eh, bueno, después llegamos al 2014. En el 2014 es el año que yo me recibo en la carrera de diseño multimedial y además es el primer año donde fui ayudante ahí en la cátedra de lenguaje visual 3. Eh, y quiero también mencionar que la parte de educación y de transmitir conocimientos también me ayudó a formarme como artista, porque me parece que es una forma de afianzar conocimiento. A mí me sirvió como para decir, bueno, si tengo que transmitir un conocimiento, tengo que entenderlo bien. Entonces, es una forma de decir, bueno, esto lo entiendo, lo puedo reproducir, lo puedo transmitir a alguien más y la verdad que esto, dar clases y ser ayudante me ayudó a mí un montón. Bueno, hay alguien que dijo que para aprender algo hay que enseñar, ¿no? O sea, uno cuando se dedica a la docencia, profundiza los temas al explicar y ante las preguntas de los alumnos, ¿no? Porque uno no tiene todas las respuestas. Es mejor a veces que aparezcan interrogantes en un espacio de aula, ¿no? Que te digan, bueno, ¿y esto qué pasa? Y bueno, ahí tenés que ir y estudiar, buscar. No siempre el alumno o el estudiante es una jarra vacía que hay que llenar. Como en tu No, caso, vos venías con cosas. O sea que por ahí al docente le planteas algo y ese docente eso no lo sabe, pero sabe otras cosas que te puede ayudar. Y ahí se produce un intercambio muy rico y que genera mucha actualización en el docente. Por eso es que es muy linda la experiencia de ser un docente. muy linda. La verdad que la he pasado muy bien y la sigo pasando muy bien las chances que he tenido de volver a transmitir conocimiento y dar cursos que, bueno, más adelante contaré. Pero bueno, estas son algunas de las ilustraciones que hice para mi tesis en multimedia, que obviamente busqué la excusa de ilustrar y de dibujar también. Y lo que creé fue una especie de Reactable, que para los que no saben es como una tablet hoy, pero creada con esto, con un proyector, con un acrílico, con una cámara. Es una tablet casera, vamos a decirle. Y, y con este afán de narrar y de contar historias, lo que hice en mi tesis fue, bueno, después, si lo quieren buscar, en YouTube hay un video que se llama Lucionario con doble S, eh, donde la idea era que la gente pueda contar historias, o sea, como contar su propia historia, y yo le daba herramientas para hacerlo. Y parte de esas herramientas eran que podían cambiar la ubicación en el escenario, estos eran los fondos, como ves, cambiar el momento del día, podían cambiar el clima, y agregar y sacar personajes con distintos props y elementos como para contar distintas historias dentro de ese escenario. Y Acá están pidiendo tu regreso. volver a... Bueno, si se puede algún día, estaría genial. Por lo menos tengo que pasar a tomar un mate, eso seguro. Vamos a empezar a juntar ahorros como para darte una... Viste, sos como Messi, tenemos que ahora hinchar para que venga para nuestro equipo de vuelta. Es un poco mucho comparado con Messi, pero bueno, gracias. Después, ese mismo año apareció Monstrous, que Monstrous fue mi primer proyecto personal, que lo hice asociado a un gran amigo que es Diego Lucía, Diluc Art, también un gran dibujante. Lo conocí ese año a él, no nos conocíamos, y empezamos con este proyecto en el que nosotros creábamos monstruos partiendo de propuestas y de ideas que nos mandaban los padres, obviamente, de sus niñes. Eran dibujos de niños de entre 4 y 11 años, justamente monstruos, con una breve descripción, el nombre, y nosotros hacíamos nuestra reinterpretación de estos monstruos. Nuestro proyecto estaba basado en una idea de Dave de Vries, un ilustrador estadounidense.
Que la idea de él era similar, pero bueno, nosotros hablamos con él, le comunicamos lo que queríamos hacer, y bueno, y él estuvo muy de acuerdo en que estaba bueno que lo mencionemos como el creador de esa idea, y nosotros como un desprendimiento de algo parecido, inspirado en su propuesta. Y la verdad que el proyecto era esto mismo. A nosotros nos llegaban este tipo de dibujos de monstruos con una pequeña descripción, como dice ahí, es feo, pero es bueno, es lindo para acariciar. Bueno, y del otro lado, esta fue una de las interpretaciones que hice de ese monstruo. Y ese proyecto no solo fue una oportunidad de explorar un montón de técnicas a la hora de crear estos monstruos, sino que también me permitió junto a Diego dar clases. Empezamos a dar clases, dimos talleres para chicos, bueno, esto como para que creen monstruos con nosotros, y también dimos talleres para grandes. Creamos juntos un curso que se llamó Fundamentos de la Ilustración, donde empezamos a enseñar conocimientos básicos o fundamentales para la ilustración y más orientados al concept, que era lo que más nos gusta. Pero bueno, el proyecto fue eso, fue mi primer proyecto personal y que me ayudó a no solo plasmar distintas técnicas. Nosotros en una época hicimos cerca de 3 monstruos por semana, o sea, era un nivel de producción bastante grande para algo que hacíamos personalmente y a pulmón, donde nos desafiábamos a nosotros mismos a mejorar y a tratar de crear ilustraciones cada vez más increíbles. Qué ejercicio, porque la imaginación de los chicos te sorprende, te propone cosas que me imagino que después llevarlas a tu estilo era todo un desafío enorme. Es que el juego era que te llegue un dibujo de alguien que no tiene por ahí tanta información o no está tan bombardeado todavía por contenido como nosotros, que en la edad de entre 3, 4 y 11 años se nota mucho la diferencia en dibujo de un nene más chiquito que de uno más grande. Pero eso era increíble, cómo te llegaba un monstruo que por ahí no entendías qué era, pero te gustaban las formas, te gustaban los colores y veías hacia dónde te llevaba, era increíble. Bueno, lamentablemente unos años después tuvimos que dar un poco de baja del proyecto porque apareció un proyecto igual al nuestro en Estados Unidos, pero bancado por una productora enorme y bueno, nos pasó por encima y se hizo viral ese proyecto y no el nuestro y bueno, cosas de la internet. Son cosas que pasan. Totalmente. Bueno, nos desanimó un poco, pero bueno, seguimos avanzando como siempre. Esto los muestro, estos ejercicios, porque son ilustraciones que he hecho yo en 30, 35 minutos, 40 como mucho, que eran parte de un challenge que había en Facebook que se llamaba Daily Speed Paint, que son como tratar de plasmar una idea en poco tiempo. El grupo de Facebook lo que te proponía era por día un tópico o varios, y vos elegías y hacías tu ilustración en ese tiempo. Obviamente cuando empecé, las primeras ilustraciones que hice eran un desastre. No entendía cómo en 30 minutos alguien podía generar ese tipo de conceptos o bajar ese tipo de ideas. Pero después con el tiempo, haciéndolo seguido, me encontré con que cada vez me salía mejor y cada vez podía contar en menos tiempo más cosas y que además fui amigándome también con las herramientas que estaba usando, que era Photoshop, y entendiendo cómo la herramienta me ayudaba a mí también a contar mejor y a resolver mejor esas ilustraciones, esos conceptos. Entonces, el tiempo que te llevó cada una de estas, ¿cuánto fue? 30 minutos. 30 minutos. 40 minutos como mucho, pero sí, 30, 40 minutos. Bueno, si hay gente que se está desmayando en este momento, tenga a mano el teléfono, se siente mal, le bajó la presión o algo, un protocolo para el desmayo de que estos trabajos son realmente excelentes en tan poco tiempo. Pero eso habla de, estos ejercicios que te agilizan, te dan técnica, te hacen profundizar una herramienta digital, en este caso, ¿no? como vos lo marcás. Podrían ser de otra manera también, pero a mí me cuesta bastante. Lo digital, si bien me gusta y hace muchos años, y llevarlo a esto tan poco tiempo, para mí sería impensado, ¿no? Pero, la verdad es que la herramienta descubrí que la herramienta, pues a veces te dicen, muchas veces preguntan, ¿qué brush o qué pincel usás?
Y después está como esa doble lectura. A veces no importa el pincel que uses, porque la idea tiene que estar en tu cabeza después de cómo ejecutarlo. Obviamente, por ahí hay un pincel que hace árboles, o hay un pincel que más o menos emula cómo es el agua, pero si vos después, si no tenés la teoría, por ejemplo, de cómo pintar el agua, cómo funciona el agua, o cómo después darle realismo a ese árbol, el pincel no te va a dar todo eso. Pero, Claro. pero sí, en este tipo de ejercicios me ha ayudado a mí a resolver algunas cosas con mayor velocidad para poder, para poder concretar la idea que yo quería en ese tiempo. Y la verdad que me gusta la palabra, el tema esta de resolver y de resolver problemas, que es un poco el rol que cumplimos nosotros como desarrolladores visuales o como concept artists. Eh, a nosotros nos plantean un problema a resolver, que en este caso puede ser narrar una historia. Bueno, ¿cómo narrar esa historia? ¿O qué herramientas le tengo que dar yo a los departamentos siguientes para que puedan seguir avanzando con la producción? Entonces, como que nuestra tarea es esa, es resolver problemas. Y este ejercicio me ayudaba a eso, a ver cómo rápidamente puedo resolver algo. Claro, y Eso me... pensar eso también, que no todos lo saben, que como dijimos, en estos productos artísticos de consumo, o sea, lo que son los videojuegos, lo que son las películas, las series animadas, juguetes, o sea, hay una cadena de producción, como decís vos, o sea, alguien que tiene una tarea y tiene que tener un plazo, porque después ya viene otro que hace otra cosa, o lo tiene que diseñar, o lo tiene que animar, o sea, todo una cadena de montaje, digamos, en cuanto al trabajo. Totalmente. Y llegamos a 2015. Llegamos a 2015, nos estamos acercando, faltan 5 años para llegar al 2020. Pero La verdad que es eh, un placer que cuentes todo tu recorrido con bueno, estas imágenes. muchas gracias. Nada, me parece que a veces está bueno ver cómo es el crecimiento también de los artistas, ver que no salieron de la nada, que de un día para otro no es que aprendieron a dibujar como lo hacen, que hay mucho estudio atrás de todo y formarse y tratar de capacitarse no solo con artistas, sino por su cuenta, como decir, bueno, buscar en YouTube, investigar. eh, y bueno, y a mí me ayudaron también mucho las experiencias laborales, por eso también voy contando un poco de ambas partes. 2015 fue otro de los años que considero importante en mi carrera. Bueno, todos lo fueron en distintos momentos y por distintos motivos. Esta es una parte de los trabajos que he realizado, no es todo. Eh, pero bueno, me parece que son los que más me marcaron. Este proyecto se llamó de Clubes y Potreros. Fue un proyecto que se estaba haciendo para Canal Encuentro. Después no quedó, justo eh, fue, en, eh, fue durante la transición de gobierno y bueno, sabemos lo que pasó con Canal Encuentro y demás. Y bueno, son de los proyectos que quedaron cajonados. La verdad, una pena porque fue un muy lindo proyecto donde lo que teníamos que hacer, nos convocaron a varios ilustradores a generar no solo los fondos, sino los personajes eh, y prepararlos para animación, porque estos personajes después fueron animados, eh, para contarles historias de cómo surgieron distintos clubes de nuestro país. A mí me tocó Huracán, y tuve que hacer esto. A mí me pasaron un guión, hicimos una story y tuve que ilustrar cerca de 60 ilustraciones, más o menos, con fondos y personajes, algunas veces personajes solos, otras veces fondos solos, pero para esto, para narrar esto, un cortito que creo que dura alrededor de 20 minutos, 20 y pico minutos, que iban a salir por Canal Encuentro. Ahora creo que los encuentran en Vimeo o bueno, en internet, se llaman De Clubes y Potreros, están todos los capítulos, están la verdad que muy, muy lindos si los quieren ver. Pero bueno, fue un poco esto. Me plantearon una estética más o menos de los años 20, 30. Y a partir de eso tuve que generar esto, escenarios, personajes y investigar mucho sobre la época. Por suerte, tuvimos un director, director general del proyecto que estaba muy informado sobre el tema y había investigado un montón, entonces nos brindó a todos bastante información sobre los espacios, o sea, cómo eran las locaciones, cómo nos dio fotos de todo tipo, teníamos referencias a morir sobre todo, así que en ese sentido
nada, la verdad que estuve muy cómodo, pero bueno, hubo que desarrollar eso en 3 meses, más o menos 60 ilustraciones y entregarlas todas recortadas en capas prolijas para que después el Qué equipo de trabajo. animación, sí, sí, eso era lo que más tiempo me llevaba, porque pensar cómo hacer la ilustración para que después pueda ser animada. Por ejemplo, ahí esos jugadores que están ahí, la pelota, los pies que ven por ahí en la ilustración de abajo, todo estaba por capas, todo recortado para poder después, esto, para que después lo agarre un animador y los mueva. La animación era limitada, pero bueno, tenía que tener esa posibilidad. O sea que esto se llegó a rodar, se llegó a terminar la producción y se pueden ver, están, digamos, en Sí, Vimeo en este momento. sí, creo que se llama así, si no me equivoco, desde clubes y potreros. eh, y tiene varios capítulos, creo que son 8 en total, de distintos clubes de la Argentina. La verdad que nada, fue un muy lindo proyecto. Y, y después llegó este personaje que se llama Uri. Es un personaje que le debo muchísimo porque más allá que es parte de un proyecto personal que tengo que en algún momento eh, espero poder realizar, fue el personaje que me ayudó a ganar mi primer concurso. Nunca había ganado un concurso. Mencioné antes que participaba en un montón de concursos de ilustración, siempre con la excusa de decir, bueno, voy a hacer esta pieza para este concurso, pero además esta pieza me va a servir para mi portfolio. Como siempre mi lógica fue esa. Y este concurso fue un concurso de AnimaClick, de la escuela de AnimaClick en Capital, y el premio era una beca completa para estudiar, para hacer alguna de los cursos de la escuela. Y yo cuando lo vi dije, sí o sí voy a participar, quiero ganar, quiero estudiar con Nelson Luti, que es uno de los grandes referentes de la animación en nuestro país y me arriesgo a decir en Latinoamérica. La verdad es muy, muy groso Nelson. Eh, Creo que trabajó en casi todas las películas de animación que hubo en el país. Más que nada como diseñador de fondos, pero bueno, también como director de arte. Y nada, quería esto. Yo quería poder hacer ese curso, que era un curso de diseño de fondos y dirección de arte, justamente. Eh, bueno, y pasó. Participé del concurso, mi personaje ganó el concurso, Uri logró que pueda ganar esa beca y ese mismo año fui a hacer el curso con Nelson Luti, donde justamente aprendí mucho sobre perspectiva, diseño de fondos y bueno, y toda esta temática de dirección de arte, que era algo que la verdad que tenía muy poco conocimiento. Y Eh, pudieron tocar juntos con Nelson, porque vos y no, Nelson también son músicos. sabés que es una pendiente que tenemos todavía con Nelson, de juntarnos algún día a zapar un poco, pero bueno, es difícil el tema de trasladar la batería, yo soy baterista y a veces la distancia se complica, pero es Bueno, sería cuestión muy de que, lindo bueno, obviamente ahora no, pero alguna vez un encuentro y también podemos hacer, aunque sea virtualmente, invitarlo a Nelson y compartir, ¿no? Y todas estas charlas, estas impresiones, estas vivencias que tuviste trabajando con alguien tan importante, que también llevamos a la facultad nosotros hace unos años, cuando hizo el arte de Metegol, de la película Metegol de exactamente. Campanella. Y bueno, vino en esa oportunidad, vino un par de años más tarde. Y bueno, llegamos a conocerlo más como persona, que es una persona encantadora, más allá de enorme talento que tiene. Sí, 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 ni Realmente hablar. es genial lo que hace. No, es un tipo increíble, la verdad, Nelson. Y, y yo creo que, bueno, hoy te contaba, lo conocí a él, o yo por ahí conocía su trabajo y fui a esa primer charla que dio en la facultad hablando de Metegol y también me dejó de cara. Y eso fue una de las grandes puntapiés que hubo para que yo quiera estudiar con él y quiera formarme nada en esto de que era el diseño de fondos y la dirección de arte. Eh, Más que nada el diseño de fondos, ¿no? Por ahí en ese momento no me imaginaba el tema de la dirección de arte como posibilidad, pero sí el tema de entender cómo él creaba esos fondos y esos universos. Bueno, estas son algunas ilustraciones que hice en su momento para un juego de cartas de Mendoza que eran estilo Magic, pero bueno, se llaman, creo, Inferno. Eh, pero bueno, los pongo acá porque son ilustraciones que muestran un poco
mi evolución como ilustrador y cómo fui plasmando ciertos conocimientos y estudios a lo largo de mi carrera. Como esta otra que es, este fue también después del trabajo que hicimos en la cátedra en lenguaje visual 3 del libro. Este fue mi segundo trabajo, entre comillas, editorial, porque era la idea de hacer un libro ilustrado, pero para el formato web, para formato tablet. Y tenía algunas animaciones de texto, pero muy, muy sencillas. Y acá tuve que contar también la historia de Mozart. Y yo cuento esta anécdota con este proyecto en particular porque la realidad fue que pasaron dos cosas. El laburo era para España, pero así todo pagaban muy poco, muy poco. Después me enteré que nada, por otro lado, que eran reconocidos explotadores esta editorial. Yo no lo sabía en su momento. Pero bueno, sabiendo que la plata era poca, yo dije, bueno, voy a aprovechar este proyecto para generar portfolio. Claro. Al principio me hablaron de flexibilidad en cuanto a los tiempos, no me dieron una fecha exacta de entrega y dije, bueno, voy a empezar a explorar y a probar cosas nuevas. Y la enseñanza que tengo para darles, que eso fue un grave error, no, no prueben cosas nuevas en proyectos a no ser que les den el espacio para hacerlo. Si hay tiempo y plata para explorar y hacer una investigación, genial. Pero si los están contratando para hacer algo y los llamaron porque ya vieron su portfolio y ya tienen las herramientas para resolver determinadas cuestiones, les recomiendo hacer eso porque si no pasa lo que me pasó a mí, que después me empezaron a correr con la fecha. Yo iba por la mitad o menos de la mitad del libro en toda la exploración que estaba haciendo, que estaba re entretenido, y tuve que terminar resolviendo el libro con las herramientas que ya tenía, pero saliéndome un poco de la búsqueda que estaba haciendo y no quedó al final como yo lo hubiese querido, pero sí me sirvió todo esto igual para generar piezas de portfolio. Este es uno de los escenarios o de los fondos que hice para ese libro, poniendo en práctica algunas de las herramientas que ya me había dado Nelson en su curso. Creo que este libro lo hice medio ahí ya estudiando con Nelson, que hay otra búsqueda en cuanto a colores, un poco empecé a explorar más el tema del color, más de la luz, perspectiva también. Pero bueno, después se me vino la noche con este proyecto de que lo querían para tal fecha y bueno, tuve que resolver y como verán, creo que en la siguiente imagen, la siguiente hay creo que exploración de personajes, que también me enfoqué bastante tiempo en eso, en desarrollo de personajes, en cómo iban a ser las paletas de estos personajes, en buscar buenas formas y generar una familia de personajes para todo este libro, que la verdad que en editorial no se suele tener por ahí tanto tiempo para este tipo de búsqueda. Claro. Es más propia de otro tipo de proyectos, pero bueno, yo quería aprovechar esto para hacer portfolio. Pero bueno, no me salió muy bien. No digo que no esté conforme con el laburo, sino con esto de las fechas, más que nada. Claro, pero es importante que cuentes esto para aquellos que les puede interesar, o tal vez quienes están mirando ahora y escuchan después un sobrino, un hijo o alguien, y decís, bueno, le gusta dibujar, bueno, está todo este camino también. Y se rompe un poco esa idea del artista bohemio que dibuja cuando quiere, cuando está inspirado, sino que vos tenés plazos concretos, como cualquier trabajo, porque respondés a una demanda, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, entonces, esto que contás vos, o sea, me puse a investigar algo, pero me corría la fecha, se me venía la fecha encima. Totalmente. A veces se corre mucho, igual, esto lo hablo mucho con colegas todo el tiempo y seguro, Carlos, lo habrás hablado un montón de veces, el margen ese también entre lo que es el dibujo por trabajo y el dibujo por placer. Como, por suerte ya dibujar para mí es esto, es súper placentero y es lo que amo hacer. Pero bueno, a veces también toca esto, que estás en un trabajo que tenés que cumplir con las fechas y es eso. Y a veces se desdibuja eso de decir, bueno, el disfrute y por el tema del compromiso
nada, hay un margen ahí que a veces se va corriendo un poco y, y es complicado a veces llevarlo. Bueno, como verán, en la imagen anterior tenían ahí todas las ilustraciones que formaban parte de ese libro y yo digo en joda que quedó hecho un enchastre, pero porque me hubiese gustado trabajar los colores de otra manera a lo largo de todo el libro, pero bueno, no tuve el tiempo de plasmarlo. No, Eh, para nosotros se ve muy bien. Obviamente siempre uno es muy crítico con lo que uno hace, ¿no? O sea, siempre, hay un amigo mío que dice, los trabajos de este tipo no se terminan, se abandonan, porque tenés la fecha. Si bueno, uno tuviera tal más cual, tiempo, sigue metiéndole más. O sea, tal, pero se nota un estudio de las vestimentas, la documentación, ¿no? Todo el trabajo que bueno, hiciste de eso me búsqueda. pareció importantísimo y es lo que yo traté de hacer en este proyecto, de aprovecharlo para hacer un laburo de investigación que me parece que es fundamental al iniciar cualquier proyecto. Eh, Así que, y después nada, después tenemos estas ilustraciones que siguen siendo parte de estas muestras de trabajos personales, de probar cosas nuevas, de explorar. Bueno, a mí, si hay algo que me encanta, que por ahí hay poco en mi portfolio, pero es lo creepy, lo que tenga que ver con el terror, con ese género, me fascina, que últimamente estoy tratando de llevarlo un poco para ese lado y explorar un poco más ese lado, pero a veces los clientes es lo que menos piden. Y me pasó mucho durante mi formación que mi portfolio estaba más armado por obras hechas para clientes que por trabajos personales. Y creo que eso es un gran error en la, forma, en la creación de un portfolio. Que bueno, que todo el tema del armado de portfolio podemos dejarlo para otra charla completamente aparte. Para hablar un Pero montón. sí, sí, y me preguntan mucho por el tema del armado de portfolio. Es un tema complicado. Pero bueno, Sí, llegamos. sí. Sí, Nosotros perdón. el encuentro pasado hablamos con otro ilustrador, Pipi Espósito, de todo eso, ¿no? De armar la carpeta que vas a mostrar, todos los consejos que hay en torno a eso, cómo te vendés vos, cómo mostrás tu Es, producción y como vos decís, si vos mostrás solamente lo que te van pidiendo, a veces los editores, los productores te encasillan ya en algo que vos hiciste y tal vez no es lo que más te gusta. Entonces está tal cual. bueno en los tiempos libres que uno tiene, por ahí no tiene ningún encargo profesional, decir, bueno, me pongo a hacer esto que me gusta, entonces ya lo incorporás y tal vez, bueno, tenés la suerte de que te contraten para algo que sí te gusta mucho más que lo que a vos desarrollaste en ese momento. Acá Oscar nos está pasando un enlace, parece que encontró en Vimeo El los de clubes, videos de la historia de los clubes. qué Eso, bueno, genial. así Así que que eso nada, puede bueno, buscar. después lo pueden ver ahí. Es el capítulo de Huracán, el que me tocó a mí. Homeless. Homeless no significa que yo me haya quedado sin casa, sino que fue el primer proyecto de largometraje. Y bueno, y este proyecto surgió de haber estudiado con Nelson Luthi. Uno de mis objetivos, que era que Nelson conozca mi trabajo, se cumplió durante ese curso. Y unos meses después de haber terminado el curso con él, Nelson me convoca para este primer proyecto, que fue mi primer película, y un gran desafío, porque yo la verdad nunca había trabajado a esta escala, que tuvimos que crear con un equipo de 4 personas, entre ellas Nelson, después Goy Tavares, Gina Rivas y yo, 600 fondos para un largometraje. Eh, 600 Tremendo. fondos en 6 meses tuvimos que hacer. Eh, este es uno de los fondos que me tocó pintar a mí. Yo participé como colorista de fondos. Pude hacer algún dibujo también, pero no era mi rol. Gina y yo éramos coloristas. Goy Tavares hacía el clean-up del layout, o sea, limpiaba el dibujo y Nelson, bueno, era el que hacía todos los bocetos de todos los fondos. O sea, para que sepan un poco cómo fue esto, Nelson hizo 600 fondos, dibujó, bocetó 600 fondos, Gogi los dejó impecable y después pasaban a la mano de Gina y mías para darles color. Fue una experiencia tremenda, teníamos que hacer un promedio de 3 fondos por jornada de trabajo. Fue mi primera experiencia trabajando en estudio también, porque yo hasta ahora venía trabajando siempre desde mi casa, o sea, no había tenido mucha experiencia in-house y la verdad que
fue invaluable. Lo que yo aprendí en ese lugar, trabajando en un lugar, en un espacio físico rodeado de artistas y de gente trabajando en otros proyectos, conocí un montón de gente, un montón de artistas. El estudio en ese momento para el que trabajé era, bueno, Luti Art Studio, que funciona y funciona en el espacio de McFly Studios, otra gran productora de Capital. Y esto, bueno, son algunos de los fondos que me tocó pintar para esta película. O sea que ahí vos tenías que trasladarte diariamente al estudio. Exactamente. Al igual que fue ir a estudiar Animaclick, que queda en Núñez, yo viajaba 3 horas de ida y 3 horas de vuelta para ir a estudiar a Animaclick. Acá este estudio queda en Belgrano, era un poquito menos de tiempo, pero eran 2 horitas fácil. Un buen día eran 2 horas de viaje de ida y 2 de vuelta. Sí, y lo hice durante 6 meses en este primer proyecto. Claro, pero ya el traslado implica ya un trabajo también, ¿no? Adicional, digamos, a todo esto. Tal pero cual. Bueno, yo... Acá, mira, nos están diciendo, están maravillados con tu producción, que es mucha. Bueno, muchas gracias. A veces no conocemos, bueno, como en tu caso, ¿no? Artistas que son platenses, estos estudios que hay en La Plata, esta posibilidad también que hemos has transitado, y yo también, de juntarte con amigos, de crear un espacio de laburo, o sea, o físico, o virtualmente ponerte a hacer un proyecto. Eso es muy común y es una gran posibilidad porque bueno, desde las redes también podés proyectarte a Por esto. hoy... Sí, impresionante. ¿Cómo? Perdón, se cortó un poco. La calidad impresionante de los fondos, del color, aunque sea un color distinto al que venías haciendo, porque tiene un color por corte, con plenos. Claro, el desafío también fue ese. Yo venía trabajando de una manera y acá tuvimos que... el director de arte se planteó una estética que la planteó Nelson para la película y nosotros, bueno, eso, adaptarnos a esa estética y poder sostener esa estética en 600 fondos. Creo que fue uno de los desafíos. Además... Y Nelson Luti hizo 600 fondos a lápiz. A lápiz. ¿En cuánto tiempo? ¿600 fondos en 6 meses. En 6 meses, bueno. Una locura, pero bueno, es factible. Se puede hacer, doy fe que se puede hacer porque lo hicimos. La película se llama Homeless, creo que estuvo en Cinear hace poco, no sé si sigue estando, pero supongo que es la plataforma por la que se puede ver. Es una película chilena, por lo que tengo entendido la animación se hizo en Colombia, era como esto se trabajó en distintas partes de Latinoamérica. Acá hay un mensaje de Sergio Armand, también maravillado con el trabajo y también asombrado de la producción tuya y de Luti, ¿no? Nelson Luti. Porque además, si lo siguen a este artista, que ya nos vamos a comprometer, que en algún momento lo vamos a invitar, seguramente va a acceder a entrevistarnos por este medio. Además, hace música, son gente que tiene una capacidad de producción que es maravillosa, como tanto vos como Luti, y por algo se juntan también, porque no podría sino funcionar, ¿no? Si no, hasta esa química, ya sea trabajando de forma presencial o no, tenés que tener ese ritmo. Acá pregunta Daniela, ¿en qué programa fueron coloreados los fondos? En Photoshop, todo en Photoshop. Sí, otras plataformas también trabajás, pero en este caso fue Photoshop, pero vos también dominás otras. Hoy por hoy uso Photoshop, igual estoy muy acostumbrado, lo uso hace muchos años y la verdad es que la industria en casi todos lados te piden usar esa herramienta para trabajar. Hay otras alternativas, tenés Krita, por ejemplo, que es open source, que la he usado y anda muy bien, la verdad. Pero bueno, muchos años usando Photoshop, me cuesta muchísimo salir de ahí. Mira, acá Romina te manda también un saludo, dice, me encanta. Romina es alumna de nuestro atelier, Ringelet. Fue de muy jovencita, vino y tuvo varios años. Y le gusta mucho todo esto. Y va a ingresar a la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Porque ya una artista
Artista en formación. Potencial infernal. Y Mariano Salgado está diciendo, la gente no tiene mucha conciencia de lo que representa la dirección de arte. Gracias por reivindicar el oficio. O sea Para mí es un rol súper importante, sí, totalmente. Es clave en una producción. Acá hay otra repregunta. Si los dibujos también los haces en ese programa, vuelve a preguntar Daniela, o primero a mano. Yo tengo las dos formas de trabajar particularmente. A veces hago dibujos a lápiz porque por ahí me resulta más cómodo. Pero bueno, yo acá no sé si se ve en mi cámara, yo tengo acá la Cintiq, la tableta, la Wacom, que tiene pantalla. Entonces me acostumbré ahora mucho a dibujar en la pantalla directamente. Entonces lo hago todo ya digital, pues me salteo el paso del escaneado o de la foto. Pero particularmente para la peli, para Homeless, los fondos están dibujados todos a mano, o sea, son todos lápiz, escaneados, y después se arma el escaneo, se monta en Photoshop, y ahí nos lo pasaban a nosotros para el color. Pero la línea se hizo, es grafito, no es digital. Bueno, es digitalizada, pero no digital. Claro. En ese proyecto en particular. Mariano también vuelve a preguntar, ¿en 3D trabajaste? Estoy en eso, en este momento. Me estoy formando en eso ahora mismo. Estoy tratando de sumar la herramienta a mi workflow. La verdad que es increíble el universo del 3D y estoy empezando a explorar cómo crear escenarios y mundos ahí y poder después pasar en otra instancia a Photoshop y poder terminar las piezas ahí mismo. Pero ahora en este momento estoy en ese tipo de formación y de queriendo incorporarlo a mis herramientas de trabajo. Y hablando de mundos y de universos, acá vamos a mostrar, llegó el momento de mostrar algo que identifica mucho a nuestra ciudad, que es una producción que te viste involucrado. Exactamente, Belisario. Belisario, que fue proyectado o pensado, tengo entendido, para el planetario de nuestra ciudad, de La Plata. Así es. Belisario es el primer proyecto de serie animada en formato full dome de Latinoamérica. Y fue realizado íntegramente en el planetario acá de Ciudad de La Plata, bancado por la Universidad de La Plata, en sociedad con Celeste Estudio Creativo, que bueno, en ese momento era el estudio que me convocó a mí para realizar distintas tareas en este proyecto, que fueron desde hacer storyboard, que la verdad fue uno de los desafíos también más importantes que tuve en mi carrera, porque era contar algo en un formato completamente nuevo. Y después me tocó también hacer, estos concepts de escenarios y de fondos, que era lo que yo ya me venía formando con Nelson y bueno, a lo que se me convocó. Entre otras cosas, ¿sabes? Después, si fueron a ver el capítulo, van a ver que en los títulos aparecemos todos varias veces. El equipo, la verdad que fue muy chico. El director es Hernán Moyano. Trabajé con Juan Francisco Páez, también recibido de la carrera de la Universidad Nacional de La Plata, de la carrera de multimedia conmigo, con Matías Paradela, Ezequiel Suárez Grec. La verdad que no éramos muchísimas personas, éramos muy poco la realidad, pero bueno, pudimos llevar a cabo eso en un año y pico, un proyecto muy, muy grande como fue ese capítulo de Belisario. Y la verdad que le fue muy bien a Belisario. Después fue a recorrer varios festivales, ganó un festival en Rusia, ganó mejor premio a banda sonora, o sea, el premio a mejor banda sonora, y después ganó también el año pasado premio Quirino a obra innovadora iberoamericana. Justamente, mira, acá Sergio dice que pude conocer a Belisario en Córdoba, en el último festival, y me quedé admirado. Una experiencia inmersiva y además divulgativa, porque es cierto, también la finalidad era, la divulgación científica. La divulgación, sí, sí, exactamente. Tiene una pata muy fuerte en el tema de divulgación científica, y es una de las cosas más lindas que tiene este proyecto. ¿Cómo junta eso? Hacer un relato narrativo y ficcional, y tener esta parte del relato científico y enseñar algo, contar un poco de nuestra historia.
Se vino un viaje. Se vino un viaje. Para mí, viajar a partir de ese año se cobró completamente otro sentido. Para mí viajar significó, bueno, no solo un cambio en mi vida, sino decir, bueno, viajé al viejo continente, me fui a Europa y tuve la posibilidad durante este viaje de hacer algo que no pensé que lo iba a hacer. Yo en principio me iba a ir por el hecho de decir, bueno, me quiero tomar vacaciones, me voy a ir 2 meses a recorrer Europa, pero justo unos meses o un mes antes, sí, unos meses antes del viaje yo ya tenía el pasaje. Este señor que está acá conmigo, este joven en realidad, creo que tiene la misma edad que yo, por algún añito más, pero ahí nomás. Se llama Alex Constant, es uno de mis artistas favoritos, sino el más favorito que tengo, es el artista que más admiro creo que en este momento. Publicó en sus redes que iba a estar dando un workshop en un workshop de concept en el Non-Stop Barcelona Animación, que es justamente un festival en Barcelona. Y cuando empiezo a ver las fechas coincidía con que iba a ser cerca de los días que yo llegaba a España y dije, ya está, no tengo nada, o sea, no tengo nada que hacer más que ir a ese workshop. Es una oportunidad única, voy a estar allá, voy a estar en este país. Lamentablemente este tipo de oportunidades no llegan a Argentina y casi que tampoco a Latinoamérica, o es muy difícil que un artista que trabaja para Blizzard, por ejemplo, o bueno, en este momento él trabajó en el arte de la película nueva de Scooby-Doo que salió, ha trabajado para Cartas Magic, nada, es un artista de primerísimo nivel mundial, y que junto con otros grandes artistas iban a dar esto, unas masterclass y particularmente con él un workshop. Y tuve la posibilidad de conocerlo, de que me dé feedback de mi trabajo, él y bueno, y todos estos otros artistas, y de participar en un espacio de networking donde compartí con otros artistas a nivel mundial esto, de decir, bueno, que se conozca mi laburo y conocer y saber dónde estoy parado a otra escala. Porque a nivel nacional por ahí tenía cierto entendimiento, pero bueno, a nivel internacional es otra cosa. No solo participé de este festival, sino que fui al Festival Annecy de animación en Francia, que es uno de los, si no el más importante de animación a nivel mundial, y tuve la posibilidad de participar no puse fotos de todo esto porque este era el momento más icónico de este viaje, pero formé parte de la delegación argentina que fue a representar a Argentina en el festival en Annecy, y eso me acercó también a productoras, a estudios de muchos países, a conocer lo que es un mercado de industrias internacionales en relación a la animación y al contenido esto de animación mundial, además de participar del festival y ver cortos, películas, que fue increíble. Pero tuve la posibilidad de acercarme a Nickelodeon y que me hagan una devolución de mi portfolio, a Cartoon Network y a grandes estudios a nivel europeo. Y como último paso de este viaje, de estos 2 meses, fui a conocer SPA Studio, el estudio de Sergio Pablos. Tuve la posibilidad de conocerlo a Sergio y de que después él me presente a Simon Biernacki, su director de arte, y también me dé una devolución de mi portfolio. Y una gran constante de esas devoluciones fue que todos me recomendaban, obviamente, seguir por el lado de la animación y por otro lado, estudiar color. Como que veían muy lindo mi portfolio, muy interesante lo que yo contaba, todo, pero que entendían que me faltaba esto, un poco del entendimiento sobre el color, cómo funciona el color. Yo la verdad que de ese viaje volví con la cabeza explotada. Lo aprovechaste a full. Traté de aprovecharlo y realmente lo hice. Y volví con un bloqueo de artista increíble. Nunca me había pasado de estar tan bloqueado. Yo sabía que lo que tenía que hacer, sabía que ya mi portfolio lo quería tirar y hacer uno completamente nuevo. Pero bueno, me costó. Cuando volví de viaje sentí que tenía que había pasado algo muy importante, que la cabeza me había hecho un clic demasiado grande en cuanto a la situación en la que estaba y dónde estaba parado, y que sentí que tenía que dar varios pasos para mejorar y para, aspirar a estar por ahí a otro nivel. Esperarte y enfrentar otros desafíos artísticos. Exactamente.
fueron muchas las emociones que viví durante ese viaje en estas 3 experiencias. Después fue también, obviamente, conocer, ir a los grandes museos, o sea, pasé por Italia, pasé por Francia, fui y llegar a ver esas obras que había estudiado durante toda mi formación secundaria y facultativa y verlas ahí en vivo fue también increíble, fue eh, muy, muy iluminador en cuanto a mi formación también, de decir, ver en vivo y en directo pinturas renacentistas de los grandes maestros fue como también súper esclarecedor, decir, claro, acá están las respuestas. Eh, Queríamos ah, decir, quería aclarar que también esta charla va a quedar subida. Estamos poniendo acá el canal de YouTube, donde están después las charlas editadas. Que mira, está saliendo tan perfecto esto que no va a precisar casi nada de edición, porque la verdad que está saliendo perfecto. a Y, mí me encanta, tenés un timing increíble para pasar una imagen a otra y está fantástico. y bueno, y ya te digo, dentro de esas charlas hay una que hicimos con la ilustradora Nadia Romero Marchesini, que hablamos de los Sí, viajes también, la vi. justamente, porque yo el año pasado fui también a España y todo lo que representa para, como decís vos, los que somos artistas visuales, ver esas obras de arte occidental, porque, bueno, fuimos formados principalmente con eso, ¿no? Aunque es solo un recorte si nos ponemos a pensar de todo el arte que puede haber en el mundo, pero bueno, cuando vos estás frente a eso, te moviliza mucho, aprendes mucho, y es todo un Tal cual. capítulo el tema de los viajes. Y ahora, yo cuando hice esta anécdota de la charla informal en un cumpleaños donde había alguien que tiene una juguetería y que decía, ¿para qué vas a estudiar arte si te vas a morir de hambre? No me acordaba que estaba en esta presentación, esto que vamos a ver ahora, que es algo de lo que participaste, que es un juego. Es un juego. Este proyecto me llegó justito antes de irme de viaje. La verdad que también yo no conocía a Maldón hasta ese momento. Cuando se lo comento a mis amigos, me dicen, Nacho, bueno, te das idea de lo importante que es esto, que es Maldón. Yo no sabía que tenía tanto juego de mesa y a nivel nacional, lo conocidos que eran. Yo fui seleccionado de entre, creo que por lo que me dijeron, más de 1000 ilustradores para hacer una prueba y quedé en eso, una selección de 10 ilustradores, hicimos todos una prueba y me terminaron eligiendo a mí para, para ilustrar este juego que es el Camarero. Eh, y lo hice creo que lo ilustré en un mes antes de irme de viaje. Fue ultra manija, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad porque me parecía eso, que era una oportunidad en editorial muy, muy linda y lo hice con una presión justo antes de irme de viaje y fue ilustrar mucha comida, me dio mucha hambre hacer este juego porque tuve que investigar sobre tantos platos de comida. Eh, Tuve ayuda, no lo hice solo, yo tuve un ayudante, también fue la primera vez que laburé con ayudante, porque nada, no llegaba, sino a ilustrar todo. Eh, en el tiempo que tenía, creo que fue menos de un mes el tiempo que tuve, pero bueno. Vos ya venías de hacer 600 fondos con Luti, así que Claro, esto era probablemente más comido para vos. Ya venías pero con tremendo. cabe mencionar que el ayudante fue Fran Diolano, otro ilustrador platense, que en este momento está estudiando en The Animation Workshop, una de las grandes escuelas de animación a nivel mundial. Está en Dinamarca esa escuela. Nada, quiero mandarle un saludo a Fran. Aprovecho el espacio. Le mandamos un saludo. Acá Daniela, que en relación a Belisario, pregunta si se puede ver en alguna plataforma, si vos sabés. Mm, no, lamentablemente Belisario no. El capítulo está hecho en formato full dome, que es el formato de planetarios, y la única forma de verlo es yendo a un planetario. Eh, no, no, no hay Estamos forma. en este momento. Hubo un intento de llevarlo al VR, a hacer una realidad virtual, y, pero hay que pensar las cosas, hay que planificar los espacios de otra manera, las cámaras funcionan distintas y la experiencia esta inmersiva que comentaban recién los comentarios no se siente de la misma manera que en el planetario, entonces nada, al final no se utilizó. Lo lindo de Belisario es esa experiencia, es
estar ahí adentro en el planetario y verlo ahí en ese formato. Claro, y ese es otro formato internacional, ¿no? En el mundo hay muchos planetarios Hay y muchos, sí, sí, todo un sí. sistema de proyección, de sonido, ¿no? De la forma del visionado de eso, y obviamente es otra experiencia muy distinta al cine, Sí, y totalmente. que demanda otro formato, otra tecnología y también otra extensión de las películas, porque, o sea, no podés estar 2 horas o 1 hora y media No, o algo así en esa posición, digamos. Entonces tiene, no sé la extensión que tiene el metraje que tiene el 20 y pico minutos tiene, sí, 25 minutos como mucho. No, es muy cansador la experiencia, es cansadora. Te agota bastante. Eh, y más que al ser tan inmersivo, también el tema de cómo se mueven las cámaras, cómo se mueve el espacio y la sensación que te da al estar ahí adentro, sí, no se aguanta el contenido de más de 40 minutos, como mucho. Es cierto. Bueno, Y aquí estamos volviendo a la gráfica. volvemos a editorial. Pozo de Miedo. Pozo de Miedo, valga la redundancia, creo que fue el proyecto que me ayudó a salir del pozo ese que tenía cuando volví del viaje de, de no saber hacia dónde ir y apareció este proyecto editorial, me convocó a Z para hacer mi primer eh, cuento. Es una antología de cuentos de terror. Bueno, también se acercó justamente apuntando a uno de los géneros que, como mencionaba antes, más me gusta. Eh, y, y la verdad es que me ayudó en eso. O sea, por ahí no tuve tanto tiempo para ilustrarlo, pero fue lo que necesitaba para desbloquearme y poder empezar a esto, a volver a avanzar y a crear. Yo cuando volví de ese viaje me costó, fuera de joda, me costó bastante salir y empezar a estudiar y empezar a meterme bueno, le agradezco a la verdad que mucho a este proyecto que me ayudó a eso, empezar a soltar la mano de vuelta, a relajar un poco y a decir, bueno, este es el momento de activar bueno, entonces, eh, y también fue el primer libro que se publicó con mis ilustraciones y que me llevó, gracias a Z, a participar en la Feria del Libro, tanto la principal como la del niño, eh, y a eso, a pintar en vivo en una feria, que me inviten al stand. La verdad que fueron experiencias muy, muy lindas y, y- y que Con no, que textos no. de Olga Drennen, que es una gran autora. Mira, te voy a contar la anécdota también de que prácticamente el primer libro que ilustré fue con un texto de Olga Drennen. O No, sea, mira, trabajaba para una editorial en Longchamp, creo que era. Yo tenía que viajar hasta allá. Y bueno, es una gran escritora, de las escritoras nacionales, ¿no? Y bueno, y aplicaste lo que aprendiste de color en España, en Europa. todavía no, o sea, yo allá no fue que me dieron conocimientos, o sea, sí, las masterclasses fueron una locura, pero me dieron más que nada la noción de que tenía que estudiar color. Este proyecto me ayudó a destrabarme, yo acá todavía no empecé a aplicar conocimiento, pero sí me ayudó a salir, como a arrancar, a pintar. Yo venía de estar esto bloqueado, sin trabajo, pues volví sin trabajo, yo me había borrado de la existencia de la industria por 2 meses y volví sin nada. Eh, y este fue uno de los primeros proyectos que me ayudó a eso. Eh, entonces todavía no hay acá aplicado alguno de esos conocimientos, sino que esto fue más que eh, nada, esto, ilustrar. Me ayudó a salir de ese bloqueo. Fabián Sevilla, otro gran escritor argentino, mendocino. Este es un texto, ilustraste un texto de él, en este caso. Era una antología, eran varios cuentos, sí. Ah, el mismo libro tenía reunido. Claro, Olga Drennen compiló Exactamente. esta antología. O sea que tenías varios textos de distintos autores bueno, muy lindas atmósferas, para lograr también interesantes los escenarios. Sí, sí, la verdad lo disfruté mucho el libro. Y ya te digo, esto fue como ese impulso que necesitaba para salir de ese bloqueo. Eh, pero bueno, algunas ilustraciones, como ya te digo, no tuve tanto tiempo para hacerlo y por ahí se podrían llegar a considerar.
no sé, como un concept, por ejemplo, o con lo que yo en ese momento consideraba un concept por ahí a nivel pintura, pero después, entendiendo un poco de qué va todo esto, el hecho de, bueno, de qué define una ilustración o qué define un concept, pues ambos son ilustraciones, ambos son dibujos, es más que nada el soporte o el contexto, ¿no? Porque ahora, los que van a ver ahora son lo que yo considero para mí un laburo de concept, que llegó en el 2018, que fui convocado nuevamente por Nelson Lutti para trabajar en mi tercer película, pero en realidad trabajé en una intro para la película de Soy Sandro, no lo tengo acá, pero bueno, eh, trabajé para eso también, o sea, esta sería la tercera película, eh, y acá Nelson me convoca para trabajar en concept de escenarios, específicamente de escenarios para una película que se llamó acá en Argentina El Ratón Pérez y Los Guardianes del Libro Mágico, eh, donde en realidad los personajes y la historia real está basada en unos personajes que son los Loonies, que son de España, la película es española, pero bueno, se le buscó la forma de reestructurarla y que funcione tanto en Argentina como en España, ya que era una coproducción. Y acá este fue el proyecto donde, gracias a la confianza que me dio Nelson, eh, y volví a trabajar en su estudio, y acá fue donde pude empezar a plasmar estos estudios y estos conocimientos de color que estaba empezando a incorporar a mi trabajo, no solo ya de la luz, no solo ya de la perspectiva, como venía trabajando, composición, sino bueno, empezar a aplicar el color como parte fundamental nada de esto, de lo que se quería contar del espacio y de lo narrativo. Y este proyecto yo trabajé junto a Gina Rivas de vuelta y a Ruppel, Fernando Martínez Ruppel, también dos grandes artistas de los que aprendí muchísimo trabajando codo a codo. Y fue clave para mí este proyecto porque lo tenía Nelson ahí nomás, trabajando en concept de escenarios, que creo que es lo que más hoy disfruto hacer y que sé que Nelson también le encanta toda esta parte de los proyectos. Y era como que si yo me trababa en algo, por ejemplo, había alguna cosa que no me cerraba o por falta de experiencia y entrenamiento en mi ojo al observar este tipo de escenarios, sentía que había algo que no funcionaba, se lo consultaba a Nelson, le mandaba la imagen porque estaba en la oficina de al lado, lo abría en su computadora y por ahí le dedicaba nada, 10 minutos a mi pieza, a mi obra, y me decía, mira, fíjate acá, levántame esta luz acá, fíjate que si le pones un poco de este color de este lado te va a equilibrar la imagen. Y era increíble, en 3 trazos me ayudaba a desbloquear por ahí una jornada entera de trabajo. En No, algo que obviamente es mi ojo... impresionante Nelson, cómo maneja el color y Ah, bueno, los escenarios, las perspectivas. es una locura. Y me ayudó a mí a soltarme también. Nelson me transmitió la confianza a mí de decir, bueno, Nacho, vos lo sabés esto, soltate, hacelo. Hacelo y no des vueltas. y que yo sé que te sale. Y con esa confianza que me permitió no solo hacer los bocetos, o sea, hacer planteo de bocetos, también me dio la libertad como para proponer acá. Pues muchas veces cuando trabajas con un director de arte, como bueno, en el caso como Nelson a veces suele hacer los layouts, te los pasa y después a partir de eso empezás a trabajar el color y bueno, y el concept en general, pero por ahí la primera bajada la hace Nelson. Acá él me dio la confianza de hacer mis propias propuestas de dibujo también, y bueno, y después llevarlas a una pieza terminada. Y bueno, y como ven, este es el resultado de ese tipo de búsqueda y bueno, y yo concretando esto después de varios meses de realmente enfocarme en el estudio del color, que surja un proyecto que me permita plasmarlo fue ideal, porque no solo fue ir a esto, a trabajar una peli y un trabajo remunerado, obviamente, sino que aprendí mucho de mis pares y de Nelson, que lo tenía ahí atrás. Creo que cayó en el momento justo. Este es impresionante y la calidad pictórica que bueno, tiene mucho pareciera de pincel a mano, pero está totalmente hecho digital. Totalmente digital, sí, sí. Pero bueno, siempre me gustó esto también de que, pues yo me formé mucho desde lo pictórico, lo tradicional, cuando arranqué en el secundario.
y bueno, siempre me gustó que lo digital tenga eso también, de que la pincelada, por ejemplo. Bueno, Nelson también trabaja muy así, de esa manera, y bueno, hoy por hoy creo que se nota mucho en mi trabajo la influencia que tuvo Nelson. Sí, sí, por Eh, suerte, porque que alguien Tal cual. así tan importante a uno lo motive, ¿no? Lo influya en su arte es una bendición. Sí, ni hablar, ni hablar. La verdad que, bueno, y siempre se lo digo a Nelson, le debo un montón y en toda la confianza que me ha transmitido y las posibilidades que me ha brindado para trabajar y crecer en este entorno. Eh, este es un proyecto que se llama Identia, que es de otro director, se llama Fernando Casal, que bueno, también se acercó a mí viendo que había trabajado con Nelson eh, para, para hacer los primeros concepts de escenarios sin un... Acá esto lo pongo como contraste como para decir, bueno, acá estaba solo, acá no tenía un director de arte, solamente una dirección y muchas referencias, pero acá no tenía a quien decirle, che, mira, ¿qué te parece? O cuando me bloqueaba, bueno, cómo sigo o ese pequeño, esos 10 minutos de ver a Nelson pintar y que me ayude a avanzar en la pieza que estoy haciendo, acá tenía que resolver por mi cuenta. Entonces también fue un lindo desafío esto, fueron los primeros concepts que hice después de esa gran experiencia que fue la peli, eh, trabajando esto por mi cuenta, solo, para un proyecto muy lindo que en este momento está en desarrollo. Como les decía, se llama Identia y es de Fernando Casal. Eh, pero bueno, también les traje algunos de los concepts de escenario. También hice un poco de diseño de personajes, de concept de personaje para este proyecto. Que bueno, que si les interesa verlo, está todo en mi ArtStation, en mi página, que hay un poco de todo. Eso te iba a preguntar, si te quieren buscar, Si me quieren buscar como Nachísimo con doble S en todos lados. Por suerte, no hay muchos Nachísimos eh, en el mundo, espero, creo. Y me pueden encontrar en todas las redes con Nachísimo con doble S. Pero bueno, después, si quieren, en Instagram y en ArtStation, seguro. y no debe haber con esta calidad de arte tampoco. Espero. Bueno, la verdad, también la variedad de temáticas, más allá de las técnicas, que se nota cómo vas experimentando, y Y, la lo, variedad de géneros también, ¿no? Que se y es ve lo acá. lindo de por ahí participar de distintos proyectos que me ha llevado. El anterior era un poco más fantástico, o sea, la peli de los Loonies, o bueno, de Ratón Pérez, apuntaba a algo que mezclaba 3D con live action, entonces los fondos iban a ser hechos en 3D. Y entonces tuvimos que pensar esos escenarios en relación a eso y buscar una cosa medio entre fantástica y realista. Y después este otro proyecto de Identia es más sci-fi, por ejemplo, eh, y, y es un mundo posapocalíptico, bastante más realista que lo otro. Y esos son unos bocetos, unos concepts que también salieron ese año, que fue un proyecto que no prosperó, pero que también disfruté mucho de hacer. Eh, y ahora sí, creo que pasamos 2019, nos acercamos cada vez más a la fecha. Y en 2019 llegó a mi vida Inocenza, que es el primer proyecto en el que cumplí el rol como director de arte. A mí a finales de 2018 me convocan eh, la productora Daniela Celsi y el director Hernán Moyano para trabajar en un proyecto de serie animada que después evolucionó a largometraje. Y en el cual durante un año nosotros nos encargamos de desarrollar un tráiler que, bueno, lamentablemente no lo puedo mostrar todavía, eh, porque nada, es un proyecto que está todavía en desarrollo. Es una Y producción nacional. producción nacional, sí. La productora que está atrás de este proyecto es eh, Sibila Producciones, de acá de La Plata. Y nada, fue un gran desafío, la verdad fue un año muy estresante para mí, nunca había estado en ese rol de tener que definir o guiar el arte yo de un proyecto, y incluso tuve la posibilidad de armar mi equipo, de trabajar con un equipo que convoqué yo para trabajar
en este largometraje y la verdad que fue eso, una experiencia increíble, con muchas inseguridades, pero la verdad que me sentí muy, muy acompañado por la gente que trabajó al lado mío y, y me encontré muy bien en el rol. Yo me sentí muy bien en el rol, más allá de las inseguridades que obviamente tuve al Como, transitarlo. como ocurre cuando tomás una responsabilidad nueva o un rol nuevo, ¿no? Pero sentiste que estabas bien, que Lo podía... disfruté, sentí que me gustaba. Obviamente me equivoqué, tuve que resolver problemas en los que por ahí me había metido yo mismo. Pero bueno, es esto, los roles que cumplimos nosotros como ilustradores, como les decía antes, como concept artists o desarrolladores visuales, es resolver problemas y encontrar la forma de llegar a la meta de la mejor manera posible. Esta es una ilustración también que hice el año pasado, que fue para SOFAR, que es un evento que se realiza a nivel mundial, que junta artistas y músicos. Nada, si lo quieren buscar en internet es muy lindo, es una experiencia muy linda que si tienen la oportunidad de ir alguna vez a algún SOFAR, lo hagan porque es la verdad que muy divertido. Y en este caso me invitaron a ilustrar el flyer de uno de los eventos del año. Y yo cuento sobre este año, sobre el 2019, que la verdad es que produje muy poco a, a nivel personal. Me costó mucho enfocarme en eso. Yo trabajé para el CONICET también ese año. Tuve un trabajo temporal, en realidad, bueno, lo cuento como una anécdota. Tuve un cargo para trabajar en un instituto de investigación y renuncié. La verdad que fue una transición en mi vida, pero bueno, no fue lo que esperaba y no me ¿Pero sentí de todo estaba cómodo. vinculado a la ilustración también, a algo de esto? Más que nada la multimedia, Ah, al tema de lo multimedial. Nada, es una historia para otro encuentro, para otra charla, pero bueno, fue un año si bien estuve muy ligado a lo artístico desde la dirección de arte, no tuve, y en el rol de director de arte me encontré en la posición de esto, de dar devoluciones, de pintar sobre las piezas que estaban trabajando otros artistas, de tener que generar un universo estético y visual que abarque tanto escenarios como personajes, como un montón de cuestiones. Eh, pero a nivel personal y de producción no hice tanto y me pesó mucho eso también a nivel emocional. Entonces, por suerte, hacia fin de año llegó la posibilidad de que AZ se acerque a mí nuevamente con otra propuesta y que fue ilustrar este gran libro de los piratas, que es una de las colecciones más importantes que tiene la editorial, y no me pude resistir a decirles que sí, que quería hacerlo, si bien estaba yo hasta las manos de laburo, por suerte. Pero bueno, tuve la posibilidad de ilustrar este gran libro en 2 meses y medio. Hice las ilustraciones de todo este libro que salió este año. Eh, tiene muy buena pinta, muy, muy lindo esto. bueno, Muy muchas gracias, Carlos. cinematográfico. Es que, bueno, algo que yo creo que caracteriza un poco mis ilustraciones, mis escenarios, mis fondos, es siempre buscarle, creo que por la gran influencia que tengo de la animación, esta visión cinematográfica a mis dibujos. Y bueno, y quería volcarlo un poco en la ilustración editorial. Eh, la verdad este libro fue un gran desafío también porque lo tuve que hacer en muy poco tiempo, pero disfruté mucho el proceso. Necesitaba algo más personal para trabajar y para poder pintar y para poder soltarme de vuelta. Eh, y bueno, y AZ volvió a darme esa oportunidad y estoy la verdad que muy conforme con el resultado. Esta es una ilustración que está en el interior del libro, que es un desplegable. Impresionante. Cantidad de personajes, de objetos. No, sí, fue una locura hacer esa ilustración. Es como que, me acuerdo con la editora, no parábamos de sumarle cosas, lo mirábamos y los dos decíamos en simultáneo, faltan cosas, ¿no? Es imposible llenar esto, faltan cosas, y había que seguir
sumando personajes y situaciones y elementos, y hasta que en un momento quedamos los dos conformes y bueno, quedó. Acá Johnny está mandando varios mensajes, bueno, cómo trabajás vos los climas, que agradece también por la charla. Bueno, gracias Johnny por estar y por compartir tus palabras con Y es nosotros. solamente una parte, bueno, obviamente no podemos poner todo, que es mucho tu producción. Pues bueno, si quienes se enganchan ahora, como Nachísimo, como decía justamente Nacho, es Nachísimo con 2S. Y bueno, hay un montón de trabajos que están en las redes, tus transmisiones, que después seguramente nos vas a contar. Ahora, en breve, ya nos estamos acercando al Porque final. ya son impacientes, la gente que quiere, mirá, que cuentes, ¿ves? Cómo te sentís como twitchero ahí, bueno, Twitchero, vas a contar ahora les después. cuento. Llegamos a Bueno, 2020 con la calaverita. llamo el 2020 con la calavera. Le tendría que haber puesto un barbijo a la calaverita, le faltó ahí. Pero bueno, el 2020 cuando arrancó de una forma muy, muy linda, muy bella, que fue enterarnos que íbamos a estar haciendo el segundo capítulo de Belisario. Que iba a ser, es mi segundo proyecto en el rol de director de arte, también de la mano de Hernán Moyano y bueno, y el gran equipo que me acompañó tanto en Inochenza como ahora en Belisario, que son Daniel Acelcio, Juan Francisco Páez, Martín Lara como director de animación, Martín Prenazzi en la parte de dirección de personajes y David Brum en la parte técnica y de 3D. Nada, un gran equipo que nos trasladamos ahora de la parte de Inochenza, que era más, es un proyecto más 2D, con algo de 3D, a hacer full 3D en Belisario, segundo capítulo, pero bueno, por el contexto y por la pandemia y cuarentena, ambos proyectos entraron en etapa de suspensión, así que no tenemos fechas de estreno para ninguno. Y bueno, estamos avanzando muy lentamente con esos proyectos ahora. Pero bueno, la cuarentena me llevó a otras motivaciones, a tratar de encontrar la forma de expresarme nuevamente. Me sentí con la necesidad de enfocarme en el laburo personal y en proyectos, bueno, esto que veníamos hablando del tema de que mi portfolio se vea representado por piezas que hago para mí personalmente y no por piezas que he hecho para clientes. Hay veces que sí, incluyo piezas para clientes. A mí el trabajo que hice para Lunis, para Ratón Pérez me encanta. Entonces empecé a producir cosas más relacionadas con lo que a mí me gusta, como este personaje. Se estaban festejando, creo que, si no me equivoco, no quiero errarle, pero creo que 50 años de Sailor Moon. Por ahí estoy errando por mucho, pero bueno, era un festejo que se festejaban varios años de la creación de Sailor Moon y bueno, y se hizo como un challenge masivo de todos ilustrar la misma escena, el mismo fotograma a su manera. Entonces, bueno, esta fue una de las ilustraciones que hice apelando un poco a esto, que a mí me gusta lo creepy. Claro. Y después otra gran cosa que empecé a hacer esta cuarentena fue retomar, que es algo que creo que todos los artistas e ilustradores tenemos, ilustraciones o dibujos empezados y terminarlos. Gran tarea. Me parece que es algo que está bueno ver cómo quedaron en su momento. Esta ilustración que estamos viendo ahora cuando la empecé, fue hace creo que 3 años más o menos, y la retomé este año y le di una vuelta de rosca, la resignifiqué con los conocimientos que tengo ahora y bueno, y decidí terminarlas. Y no solo decidí empezar a terminar este tipo de ilustraciones, sino que decidí también empezar a compartirlo y transmitirlo. Y mostrarle a la gente mis procesos de trabajo y empezar a abrirme a otras redes, a otros espacios. Y fue por lo que retomé un canal de Twitch que yo había creado hace varios años, que había intentado en otro momento hacer esto, pero la verdad que no lo pude sostener. La computadora en ese momento no me daba para hacer este tipo de transmisiones tampoco, con la fluidez que por ahí lo puedo hacer ahora. Y no tuve la constancia que tengo ahora en este momento, en este contexto. Posta que esto de transmitir me generó una motivación extra a la hora de trabajar en mis piezas, en mi trabajo personal, como en dedicarle ese momento
del día y de encontrarme con artistas que por ahí están en formación, que están empezando, que se quieren introducir. Bueno, esto que te decía al principio de la charla, de que me parece está bárbaro de compartir estos espacios y acercarle la posibilidad de que si alguien me quiere preguntar algo durante ese vivo, lo haga y yo estar ahí y poder incluso hasta mostrarle en vivo cómo yo resuelvo determinadas cuestiones. Nada, y estas a partir de acá son algunas de las piezas que fui creando en ese espacio. Y bueno, y fui mostrando justamente los procesos y el paso a paso de la creación de estas piezas. Son personajes. Que vas trabajando en vivo. Exactamente, lo fui trabajando en vivo. Por ahí después, el toque final de la pieza lo termino por ir por mi cuenta, fuera de cámara. Pero generalmente no tengo problema en mostrar absolutamente nada de mi proceso y en transmitirles todos los pasos que hago, y si me quieren hacer todas las preguntas que quieran, estoy ahí para responderlas. Y después, nada, esto, empezar también a poner... a ponerme a probar también cosas nuevas que estoy incorporando también de mis estudios y de presenciar charlas, ya que la verdad que en este contexto explotó la cantidad de contenido brindado por artistas a nivel mundial y nada, no para de haber esto, gente compartiendo lo que hace y es súper enriquecedor. Entonces empecé a estudiar también de todos ellos y bueno, y tratar de esto, de plasmarlo ahora en las piezas que estoy haciendo y bueno, y compartirlo con la gente. Y compartirlo también así como estás haciendo vos, que invitás a otros artistas y compartís tu espacio, yo también lo empecé a hacer los sábados y estoy invitando ilustradores e ilustradoras y gente del palo, estoy invitando a animadores y demás a que dibujen y charlen conmigo y compartan un poco de su trabajo y de sus procesos y que la gente también pueda acercarse y hacer preguntas y sacarse dudas de esto, de cómo es trabajar en la industria o cómo esa persona se desenvuelve en la industria. Y para cerrar, me gusta siempre esto, tengo ahí un delineado de conclusiones que siempre van evolucionando y que incluso ya ahora podría agregar alguna cosa y cambiar alguna otra, pero me parece que están buenas. Y a Romina tal vez le venga bien, que es esta exalumna mía que acá te está diciendo que es genial tu historia y tus trabajos. Muchas gracias, Romy. Johnny también nos dice que dijimos, está contento con esto que mostramos y nos agradece. Están todos agradeciendo realmente todo esto, que sos muy generoso y que, bueno, este cierre con tus consejos seguramente van a ayudar a muchos. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y por compartir esta tarde de esto, de charla acá con Carlos. La verdad que estuvo muy, muy bien, me sentí muy cómodo, así que nada, les voy a dejar ahora estas pequeñas conclusiones que he sacado de mi formación, que a veces siento que me hubiese gustado tenerlas antes. Siempre pasa. Siempre pasa, pero la verdad que estoy muy, muy contento con el trayecto que tuve y que por algo se dio como se dio. Y bueno, y gracias a ese trayecto donde estoy hoy haciendo las cosas que estoy haciendo y trabajando en lo que fue mi objetivo, que era la animación. Entonces, nada, hacer un punteo de esto de estudiar y capacitarse para mí es fundamental, ya sea en la universidad, hacer una carrera en la facultad, o ir a un instituto privado o con algún particular, con algún profesor o docente que a ustedes les interese, informarse de eso, de si a ustedes les gusta un artista, averiguar si ese artista da clases y si no da clases, por ejemplo, consultarle con quién se formó, con quién estudió y si esa persona, cómo le ayudó a formarse. Hoy el acceso a Internet nos ayuda un montón y nos resuelve un montón de cosas. Hay un montón de información y solamente hay que buscarla o averiguar también cómo buscarla, porque a veces cuesta eso. Consultarle a los artistas que admiran cómo se formaron o qué tipos de información o de cursos o de talleres los ayudaron a ellos a avanzar, por ejemplo.
Entonces, para mí la pata de educación y de capacitarse es fundamental, pero no dejarlo solo ahí, sino también ponerlo en práctica. Porque me ha pasado a mí también épocas de ver mucho, escuchar mucho artista, ver masterclasses o ir incluso a un taller durante un montón de tiempo, pero no aplicar conscientemente esos conocimientos en mis piezas, en mis obras. Entonces, ser conscientes de esos conocimientos que estamos adquiriendo y tratar de aplicarlo por más que nos cuesten y salir de nuestra zona de confort y romper un poco con esa barrera que a veces nos cuesta un montón romper. Y después, en otra instancia, transmitir esos conocimientos. Como charlábamos hoy, esto de que te ayuda a afianzar lo que sabes. Entonces, me parece que esos tres van como juntos en un solo apartado, que tiene que ver con esto, con la educación. Bueno, poder después transmitirle a alguien, juntarse, y esto no significa, bueno, ahora tengo que transmitírselo, tengo que armar un curso para darle clases a alguien. No, júntense con 2, 3 colegas, gente que esté en la misma, a la par, muéstrense los trabajos entre ustedes y dense devolución. O sea, hagan el ejercicio de darle una devolución a un colega, al trabajo de alguien más. Y eso también es transmitir conocimiento. Por eso digo, no es necesario ir a la facultad a ser profesor a dar una clase. Si tiene esa posibilidad, también, increíble, genial. Pero bueno, por otro lado, mostrar nuestro trabajo, o sea, compartir siempre todo. O sea, no les dé vergüenza, tiren su portfolio en todas las redes que puedan, compartan lo que hacen con sus colegas, con sus familiares. Nada, busquen devoluciones, o sea, muestren lo que hacen. Para mí eso es fundamental, que no les dé vergüenza. Si un portfolio en una época va a ser una cosa, va a representar tu vida en ese momento, tu etapa en ese momento y va a ir mejorando a medida que avances, pero si vos no mostrás tu trabajo nadie te va a conocer. Claro, y aparte del hecho de mostrar, también te van a decir, yo le pondría esto, o por ahí te conviene cambiar esto, o no me gusta, o no lo entiendo. Eso es parte del crecimiento para ir superándote también. Eso es fundamental, no lo entiendo tal cual. Y si no se entiende, bueno, ahí entender nosotros que, bueno, si esa persona no lo está entendiendo, algo tengo que cambiar en eso, no ser celoso tampoco de nuestra obra. Y con esto de mostrar nuestro trabajo va el tema este de moverse, activar, hoy un poco más difícil, pero bueno, esto, ir a festivales, ir a encuentros con artistas, a jam de dibujo, ir a hacer un taller y que te conozca el profesor, el docente y tus compañeros del taller. Esto, compartir una charla, ir a una masterclass, moverse, estar ahí físicamente y que te vean, que te conozcan la cara, además de conocer tu trabajo. Háganse una tarjetita de presentación, siempre queda muy bien dejarle a alguien una tarjeta. Pero bueno, y hoy que no nos podemos mover, entonces va muy de la mano esto de mostrar nuestro trabajo en redes. El otro día escuchaba, participé del Icon Manila, que es un festival que se hace en Filipinas a nivel mundial con artistas muy grosos y reconocidos. Y todos mencionaban que estamos frente a una posibilidad única en el mundo, que todos los estudios, los grandes estudios del planeta, están buscando gente para que trabajen desde sus casas. Es una posibilidad que no existió nunca para acercarnos a las grandes industrias, a las grandes empresas, a los grandes estudios. Hoy trabajan todos desde sus casas. Entonces la posibilidad está y están viendo y están atentos a todas a todas las redes. Entonces hoy es mucho más fácil llegar a toda esa gente. Entonces muestren su trabajo y activen en ese sentido. Por otro lado, trabajar en equipo. Yo una de las cosas que rescato de la carrera de multimedia, por ejemplo, fue el aprendizaje que tuve para confiar en mis compañeros de trabajo y delegar trabajo. La verdad que es algo difícil, entiendo, para nosotros ilustradores, dibujantes, que a nivel solemos ser muy perfeccionistas o de que las cosas queden como nosotros queremos, pero para trabajar en la industria de la animación hay que trabajar en equipo y hay que confiar en la gente con la que estás trabajando y transmitirle esa confianza para delegarle ese trabajo y que esa persona también se sienta confiada y pueda cumplir con esos trabajos. Y la verdad es que las cosas funcionan así, de esa manera funcionan y siempre van a funcionar. Y por último, saber recibir y aceptar críticas, que bueno, tiene que ver con esto de mostrar nuestro trabajo, que cuando lo mostremos y vamos a recibir un feedback,
nada, entender que es eso, que es un feedback y que si hay algo que corregir porque no se entiende, lo corregimos. O si no lo quieren corregir en esa pieza en particular, bueno, se inicia una nueva, pero aceptando ese conocimiento, esa devolución y aplicándola en la pieza que sigue. Porque decir, bueno, no tengo más ganas de trabajar en esta pieza que ya le dediqué 15 horas. No, bueno, voy a hacer una nueva, pero voy a tratar de tener en cuenta el feedback que tuve en la anterior. Y como cierre, el último gran consejo que tengo para todos es dibujar todos los días. Y hay varios ilustradores que están mirando, así que bueno, aprovechando esta pandemia, el ejercicio, que mucho estamos haciendo, pero bueno, siempre estas charlas como las tuyas estimulan, o sea, uno termina y se va con ganas de dibujar, ¿no? O sea, si eso ocurre, realmente bienvenido, ¿no? Porque estamos dando en este momento tan difícil. Yo valoro mucho esto que vos haces desde tus transmisiones, a que te sumes a esta, porque todos estamos mucho más, pese a la distancia, buscando esta conexión, ¿no? Tratar de acompañarnos de este modo, que es el más seguro por el momento. Y bueno, como decíamos muchas veces en todas estas transmisiones, a veces es arteterapia, a veces trabajo profesional, como en tu caso. De esta crisis puede haber una oportunidad, ¿no? De no perder la esperanza, el ánimo en esta situación. Y es una buena forma esta, de dibujar todos los días, de pintar, cada uno con su estilo y como se pueda. Sí, totalmente. Me parece que un último consejo es traten de no estresarse y de ser pacientes también. Son todos procesos y son todos procesos que hay que transitar para mejorar. Todos los artistas pasamos por esos pozos donde no nos sale nada y la verdad que a mí lo que más me ha ayudado es dibujar todos los días para transitar eso. Por más bajón que esté un día o que no tenga ganas de hacer nada, tratar de tirar una línea, un dibujito, un bocetito, para no perder la costumbre. Incluso me ha pasado que por ahí un día no tenía ganas de dibujar, empiezo a tirar un boceto y eso me motivó a seguir para otro lado. Buscar nuevas estrategias también, tratar de aprender cosas nuevas que te saquen el bloqueo de decir, vengo haciendo esto hace un montón de tiempo, bueno, por ahí algo nuevo, en este caso yo me metí con el 3D para ver, bueno, qué me da a mí en lo que yo ya hago, en los conocimientos que ya tengo, qué me puede aportar. Y la verdad que estoy descubriendo un universo fantástico del 3D. Espero próximamente poder mostrarle algunas de las cosas que estoy craneando en ese palo, pero bueno, ni me quiero imaginar lo que va a venir cuando agarres el 3D a full, ni me quiero imaginar. Y bueno, nosotros vamos ya cerrando esta transmisión, vamos apagando de a poquito y ordenando el atelier, guardando los pinceles, guardando los tableros, apagando las luces. Nada, está buenísimo. Gracias a todos los que participaron y nos acercaron esas preguntas. Y nada, por los cumplidos y todo, la verdad que la pasé muy bien. Y bueno, para quienes me quieran seguir, yo incluso hoy a la noche, creo que si todo sale bien en una horita, voy a estar transmitiendo por Twitch a las 22 horas. Así que acá hay energías de sobra para quienes quieran seguir, donde voy a estar pintando un rato. Vamos a hacer unos challenges. Generalmente transmito los miércoles a las 22 y los sábados con invitados a las 5 de la tarde. Pero bueno, tienen toda mi información ahí en mi canal de Twitch y en mi Instagram se pueden enterar de todo. Así que nada, gracias por el espacio, Carlos. Bueno, gracias a vos, gracias a todos los que estuvieron acá presentes, y los esperamos el jueves que viene, entonces, en estas transmisiones, Dibujando en Cuarentena, por este Facebook Live, Facebook Carlos Pinto Ilustrador. Muchas gracias a todos y que descansen. Después de ver todo esto, quedamos con muchas ganas de dibujar. No sé si vamos a poder dormir esta noche. Un abrazo, nos vemos.